Muy buenos días, jóvenes estudiantes, señoritas estudiantes. Vamos a continuar con el tema y en esta clase vamos a empezar con un ejemplo, luego desarrollamos otro, más rápidamente el segundo. El ejemplo está referido a una empresa industrial en la que se quiere explicar de manera secuencial el conjunto de elementos que hemos abordado hasta este momento. ¿Ya? La parte central o las partes centrales del planteamiento del problema o del planteamiento del ejemplo tiene que ver que se desea determinar si tres programas de capacitación que son distintos tienen efectos diferentes en los niveles de productividad de los empleados que participan en esta capacitación. Estos programas resultan ser los tratamientos que se puede evaluar a través del análisis de varianza, a través de la ANOVA. Para ello se selecciona aleatoriamente 15 empleados de la empresa y se asignan a uno de los tres programas. Al finalizar esa asignación, se tiene en cada programa de capacitación a 5 empleados. Entonces tenemos tres grupos, las mismas que se constituyen como muestras separadas. ¿Ya? Esa información tenemos ahí, los puntajes. En esta tabla presentamos los puntajes y uno que otro cálculo básico. En términos más precisos, si es que tuviéramos un cuadrito muy completo, como una matriz, podemos identificar la celda como la variable X sub IJ, donde I es la fila y J la columna, como siempre lo hemos hecho, como hemos aprendido ya en otras partes de la materia o en estadística 1. Y ahí tenemos prueba de puntajes para el primer programa, segundo programa y tercer programa. ¿Ya? 5 puntajes para 5 empleados, otros 5 puntajes en el segundo programa y en el tercero de la misma manera. Y tenemos ya calculado las medias aritméticas de cada uno de los puntajes que correspondan al programa 1, 2 o 3. En forma consecutiva tenemos una media muestral de 80, en el segundo caso 81, en el tercer caso 85. Esos son los datos, diríamos, y en la última parte ya es un cálculo. Ahora bien, vamos a calcular la media general, o lo que se denomina la gran media de los valores de la variable, la media de la población. Son 5 es el tamaño de la muestra. Son 3 programas, 3 por 5, 15, tenemos 15 datos. Si sumamos y dividimos entre 15 todos los valores, tenemos 82 puntos. Entonces la media poblacional MU es igual a 82 puntos. Sin embargo, esta media poblacional también podemos calcular a través de las medias muestrales que hemos hallado y que hemos presentado hace un momento, pero ahí de todas maneras vuelvo a presentar. X barra 1, 80, X barra sub 2, 81, X barra sub 3, 85. Por tanto, mu es igual a 82. Aquí hay que tener mucho cuidado. Fíjense que el tamaño de la muestra es igual en todos ellos. O sea, es 5. En este caso es suficiente sumar y dividir entre 3. Pero si no fuese así, hay que ponderar. Aquí también, si nosotros ponderamos, va a salir 82. O sea, 80 por 5 más 81 por 5 más 85 por 5, todo entre 15. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. Vamos a calcular la varianza muestral. Hace un momento les dije que vamos a seguir secuencialmente lo que hemos hecho en términos teórico-conceptuales. ¿Ya? Tenemos ahí la fórmula de la varianza muestral y
calculamos esa varianza muestral para cada uno de los programas, para cada uno de los tratamientos, ¿no? En este caso tenemos la suma de 25, 64, 9 más 0, 0, todo eso sobre n-1. Y eso es igual a 24,5. Tal vez vale la pena un poquito referirnos a uno de los cálculos. Veamos en el programa 1, el primer valor 85 y la media es en ese programa 80, ¿no? Entonces 85 menos 85 al cuadrado 25 y de esa manera, aplicando la fórmula, tenemos 24,5. Para el segundo programa hacemos lo propio, la varianza del segundo programa, pero con respecto a su media siempre, ¿no? Y en el tercer caso, de la misma manera. Y tenemos tres varianzas muestrales, 24,5, 5 en el segundo caso y 17 en el tercer caso, ¿ya? Ahora vamos a hallar la suma de cuadrados. Hemos dado conceptualmente una fórmula y ahí vuelvo a repetir la fórmula. No, la suma de cuadrados total en este caso, porque hay tres tipos de sumas de cuadrados, es x sub j sub ij, x es la variable menos mu. Entonces, en este caso hay que sacar la suma de cuadrados con respecto a la media poblacional. En este caso, tenemos que hacer con 15 valores esas diferencias y elevarlas al cuadrado. Y tenemos una suma de cuadrados total de 256. Luego tenemos suma de cuadrados de tratamientos, cuya fórmula está ahí presente. Sumatoria de n sub j que multiplica a paréntesis x sub barra j menos mu. Y ahí tenemos solamente tres tratamientos, ¿no es verdad? En este caso, 80 menos 82, 82 es la media poblacional, 80 menos 82 al cuadrado, 2 no ve, al cuadrado 4, 5 por 4, 20. 81 menos 82, 1 al cuadrado, 1 por 5, 5. 85 menos 82, 3. 3 al cuadrado, 9. 5 por 9, 45. La suma de ellos es igual a 70. Suma de cuadrados de tratamientos. Y en el tercer caso, de nuevo, tenemos 15 valores. Aquí es cada valor de la variable con respecto a su media. Entonces, en un primer caso, hacemos con respecto a 80, 5 primeros. Los siguientes 5 siguientes con respecto a 81, porque esa es la media de esa muestra. Y en el tercer caso con respecto a 85, porque esa es la media, ¿no? Veremos el primero. 85 es el valor de la variable del primer tratamiento, del primer programa. Y 80 es la media de ese programa. En el puntaje, ¿no? 85 menos 80 es igual a 5, al cuadrado 25, y así sucesivamente. Esa suma es igual a 186, suma de cuadrados de error. Esta es la suma de cuadrados de error. Ahora bien, la suma de cuadrados de tratamientos más la suma de cuadrados de error es igual a la suma de cuadrados total. Esto quiere decir que 186 más 70 es igual a los 256 que hemos hallado directamente la suma de cuadrados total. Continuamos. Cuadrados medios, ¿ya? Una vez que tengamos los tres cuadrados, las tres sumas de cuadrados, podemos hallar los tres cuadrados medios. Son solamente esa suma de cuadrados dividido por sus grados de libertad, ¿ya? Y como tales son varianzas, cada una de ellas son varianzas. Se denomina suma de cuadrados
total, perdón, cuadrado medio total, el primero, cuadrado medio de tratamientos, el segundo, y el tercero, cuadrado medio de error, ¿ya? Esos son los tres cuadrados medios. En el primer caso es 18,29, en el segundo caso 35 y en el tercer caso 15,5. El valor del cuadrado medio de error resulta ser la variación dentro de las muestras. Pero este cuadrado también medio de error también se puede hallar promediando las tres varianzas que hemos hallado hace un momento. ¿Se acuerdan? 24,5 más 5 más 17 entre 3, promediando solamente un promedio simple. Eso es igual a 15,5 y tenemos 15,5. Ya tenemos otros datos más, estamos avanzando. Ahora bien, vamos a hallar F. F hemos dicho que es la relación por cociente entre la variación de los cuadrados medios de tratamiento, que está representada por los cuadrados medios de tratamiento, y el cuadrado medio de error. Es decir, esa relación por cociente nos da F. Esto ya hemos visto inclusive en la anterior clase, porque en la anterior clase hemos tratado con un subtítulo la distribución F. Y ahí hemos dicho en el numerador la variación entre tratamientos y en el denominador la variación dentro de los tratamientos. Si esto es así, entonces F es igual a 35 sobre 15 sobre 15. A ver, voy a retroceder al anterior dato. Ahí está. Cuadrado medio de los tratamientos 35 y cuadrado medio de los errores 15,5. Y ahí está, ese es el valor que nos da de 2,26. El valor de F. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué mide? Repitiendo, el cuadrado medio de los tratamientos, la variación entre tratamientos. Si los tratamientos tienen efectos diferentes, entonces eso se debe reflejar en el cuadrado medio de los tratamientos, a través de su incremento, o sea, tiene que tender a crecer. Ello quiere decir que F se va a incrementar. ¿Por qué? Porque este indicador cuadrado medio de tratamientos está en el numerador. Por tanto, F se vuelve significativamente grande. ¿Por qué? Porque el cuadrado medio de tratamientos excede al cuadrado medio de los errores por una cantidad suficientemente grande. Se reconoce que los efectos del tratamiento con seguridad que existen. Ahora bien, es probable que los tratamientos tengan diferentes efectos, es decir, los tratamientos que son diferentes tengan también efectos diferentes en las medias de sus poblaciones. Esto quiere decir que nosotros podríamos plantear una hipótesis nula y si es, como hemos dicho, que los tratamientos diferentes tienen efectos diferentes, entonces se puede rechazar esta hipótesis de mu sub 1 igual a mu sub 2 igual a mu sub 3. Ahora tenemos ya en números el cuadro ANOVA. Simplemente es un cuadro de esos datos que están secuencialmente presentados, que lo hemos presentado a medida que hemos ido desarrollando. En suma de cuadrados hemos calculado la variación entre muestras como 70, dentro de las muestras 186 y la variación total 256.
los grados de libertad K menos 1 igual a 3 menos 1, 2, para el primer tratamiento, para los tratamientos entre muestras. Para el segundo, que tiene que ver con la variación dentro de las muestras, el grado de libertad es K que multiplica a n menos 1. K es 3 y n es 5. Entonces 5 menos 1, 4, 3 por 4, 12. Y en el último caso, la variación total es K por n. Eso es 3 por 5, 15, menos 1, igual a 14. Luego tenemos el cuadrado medio. 70 entre 2, 35. 186 entre 12, 15,5. La variación total no se coloca porque en realidad no se utiliza. Lo que a nosotros nos interesa aquí es el valor de f. Y para el valor de f necesitamos este cuadrado medio entre tratamientos y el cuadrado medio de los errores. Eso es igual a 35 sobre 15,5, cuyo resultado es igual a 2,26. Hemos visto hace un momentito ese 2,26. Simplemente hemos ordenado en un cuadro que se llama ANOVA toda esa información que hemos hallado. Ahora sí nos vamos a la prueba de hipótesis. Y para ello, paralelamente, vamos a presentar el procedimiento general y el caso particular del ejemplo, porque estamos siguiendo el ejemplo. Vamos a mantener los 6 pasos que ya conocemos para prueba de hipótesis, que hemos visto en el tema 7 y también en el tema 6. Son los mismos procedimientos, solo que si bien los subtítulos de cada paso es el mismo, sin embargo el contenido ya va a ser diferente. Formulación de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa es el primer paso del procedimiento. Entonces, al interior de ello cambia. La hipótesis nula es igual a mu sub 1 es igual a mu sub 2 igual a mu sub 3. Y eso es igual a 82. 82 es la media poblacional. Y la hipótesis alternativa es lo contrario de ello. Es la alternativa a ello. No todas las medias son iguales. Ya está el primer paso. El segundo paso, hay que especificar el nivel de significación o de riesgo, que se simboliza por alfa. Aquí, como siempre, también vamos a utilizar el valor de alfa igual a 0,05. O en su caso, en algún otro caso, el valor de alfa igual a 0,01. En este caso, en el ejemplo, ¿cuánto vamos a utilizar? Alfa igual a 0,05. Ese es el nivel de significación. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el estadístico de prueba? F, que indica variación entre las muestras sobre variación dentro de las muestras. Sin embargo, aquí hay que explicitar que en el numerador esa variación entre las muestras se tiene que trabajar con K-1 grados de libertad. Así estamos trabajando, ¿ya? En el numerador. Y en el denominador con grado de libertad K que multiplica a n-1. Entonces, el grado de libertad K n-1 utilizamos para la variación dentro de las muestras. Por eso dice denominador. Para el ejemplo, ¿cómo tendríamos? Para el numerador, K es 3 menos 1, 2 grados de libertad. Y para el denominador tenemos K que multiplica n-1. N es 5, 5 menos 1, 4. K es 3, 3 por 4, 12. 12 grados de libertad. Aquí hay que tener siempre en mente que en este ejemplo K es igual a 3, ¿no? 3 tratamientos, 3 programas, y N es 5, el tamaño de la muestra. Valores críticos y establecimiento del criterio de decisión. El valor crítico de F para alfa con 2 grados de libertad buscamos en la tabla de distribución F. Y para ello utilizamos
¿ya? K menos 1 grados de libertad en el numerador y K que multiplica a N menos 1 grados de libertad en el denominador, ¿ya? K representa el número de programas, número de muestras, N minúsculo, tamaño de la muestra. N por K, el número total de observaciones, que en este caso es 15. N es 5 y K es 3. En términos genéricos. En términos genéricos, este valor crítico permite identificar la región de aceptación y la región crítica, ¿ya? Ya que es el valor que separa a las dos regiones. La región de rechazo de la hipótesis nula entonces está formada por todos los valores observados de F, ¿ya? Valores observados aquí casi estamos simbolizando por F, ¿ya? Porque el valor crítico es F sub alfa por grados de libertad, grados de libertad. Entonces aquí tenemos que buscar el valor crítico, ¿ya? El valor crítico F sub 0,05 y con los grados de libertad 2 numerador y 12 vertical. Y eso es igual a 3,89. Entonces, en el numerador hay que buscar en forma vertical, ¿ya? En forma vertical el 2. Y en forma horizontal hay que buscar el 12. Y en la confluencia de esos dos valores vamos a tener 3,89. Pero en la tabla que corresponda a 0,05. ¿Ya? Por cierto, esta tabla está al final del tema, ¿ya? En 2 páginas. Entonces, la región de rechazo está formada por todos los valores F observados que sean mayores a F sub 0,05 con grados de libertad 2, punto y coma, 12. Exacto. Ya está. Nos vamos al quinto paso, cálculos. Pero estos cálculos ya lo tenemos, ya lo hemos hallado hace un momento. Es F igual a 35 sobre 15,15, ¿no? Y hemos hallado aparte, porque es todo un proceso, ¿no? En general, en otras pruebas de hipótesis, en el tema 6 y 7, sí, 6 y 7, hemos visto o hemos realizado de manera directa esto. Aquí ya lo hemos hallado, hemos indicado todo el procedimiento y ese es el valor de F, el valor observado de F. Ahora nos vamos al sexto paso, toma de decisiones. Esta toma de decisiones aquí, teóricamente, conceptualmente, he vuelto a repetir, pero ya está en el paso 3, ¿ya? Y aquí directamente nos vamos a ir a la lectura y a la gráfica para tomar una decisión. Ahí está la gráfica de la distribución F. Ahí está el valor crítico de F, 3,89, como hemos hallado. Por encima de esos valores, estamos en la zona de rechazo. Ahí dice en la gráfica, zona de rechazo, con un alfa igual a 0,05. Y hacia la izquierda, si ese es el que separa la zona de rechazo de la zona de no rechazo, no rechazar dice ahí, entonces tenemos el 2,26 en la zona de no rechazo, en la región no de rechazo. En consecuencia, si la regla de decisión dice que rechazar la hipótesis nula si F observado es mayor a 3,89. Como el valor de F observado es igual a 2,06
3,26 y menor a 3,86, no deberíamos rechazar la hipótesis nula. ¿No es verdad? No se puede rechazar al nivel del 5% la hipótesis de que los puntajes de prueba promedio son los mismos para los 3 programas de capacitación. Podemos decir que nos reservamos juicio, pero también podemos decir nos rechazamos, ¿no? Porque está en la zona de no rechazo. Hemos terminado los 6 pasos y también hemos concluido el último, que se refiere a la decisión, incluida la gráfica, por cierto. Vamos a irnos a un segundo ejemplo, ¿ya? Esto nos va a ser más fácil y nos va a permitir asentar, ¿ya? Se seleccionan muestras de 5 pilas para 3 marcas diferentes de pilas y se registra la vida útil en horas para cada una de las pilas y ahí se tienen los resultados, ¿no? 40, 30, 40, 60, 40. La media es igual a 40, media de ese grupo. En el segundo caso tenemos 50, 50, 50, 60, 40. La media es 50. Y en el tercer caso 60, 60, 60, 70, 50. Y la media es la media de duración, ¿no? En horas. 60. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Son diferentes las 3 marcas en lo que respecta a la vida útil media? Es decir, las diferencias entre las medias muestrales, son 3 muestras, son significativas al 0,05. Fíjense que ahí estamos dando alfa, ¿no es verdad? Ya, con eso entonces procedemos a resolver el problema o la cuestión presentada. La gran media o la media de la población podemos calcularla de manera óptima si promediamos las medias muestrales. Y hemos dado las medias muestrales, repetimos ahí, 40, 50, 60. Dividimos entre 3, 50 horas. Mu es 50 horas. Podemos hallar también sumando los 15 valores y dividiendo entre 15, ¿no? Y nos va a salir 50 horas. Sin embargo, no hay necesidad, pienso yo. Estamos habituados a eso. Ahí tenemos la varianza muestral. Procedemos de la misma manera a hallar la varianza de cada una de las muestras con base a la fórmula presentada, ¿no? Ahí tenemos una primera varianza de 150, una segunda varianza de 50 y una tercera varianza también de 50, ¿no? Luego vamos a hallar la suma de cuadrados, como hemos hecho hace un momento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos para el primer caso, suma de cuadrados total. Suma de cuadrados total, tal vez vale la pena hacer uno de cada uno, ¿no? A ver, para suma de cuadrados total, tomamos el último valor. El último valor es 50. Pueden fijarse. Y la media poblacional es 50. 50 menos 50, 0. Al cuadrado, 0. Y ahí está el 0, ¿no? Esa lógica, eso hacemos para cada uno de los valores. A ver, tomaremos el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Sale 400. ¿No ven? Suma de cuadrados total. 400. A ver, sería
30. 30. 30 menos 50. 50 es la media de la población. 30 menos 50, 20. Al cuadrado, 400. Ahí está. El quinto valor es 400. Y hasta la suma de todos ellos es la suma de cuadrados total y es igual a 2000. Nos vamos a la suma de cuadrados de los tratamientos, ¿ya? Ahí es x barra sub j menos mu, ¿ya? Pero eso al cuadrado y eso multiplicado por n sub j. El primero, ahí ya lo he puesto en forma completa, el primer valor de la media, la primera media es 40 y la media de la población es 50. 40 menos 50, 10. Al cuadrado, 100. Por 5, 500. Ahí está el 500. Para el segundo sale 0 y para el tercero 500. 500 más 0 más 500, 1000. Suma de cuadrados de los tratamientos, 1000. En el último caso, suma de cuadrados de error. Aquí intervienen también los 15 valores. Tenemos el primer valor de la variable de la primera muestra es 40. Y la media de ese grupo, de esa muestra, también es 40. 40 menos 40, 0 al cuadrado, 0. ¿No? Hallamos el último. El valor de la variable x y sub j es 50. Y la media de ese grupo es 60 de esa muestra. Porque aquí hay las tres muestras. Fíjense, en los 5 primeros se resta 40, porque 40 es su media aritmética. En los 5 siguientes términos se resta 50, por 50 es la media de esa muestra. Y en los últimos 5 términos restamos 60, porque 60 es el valor medio de la muestra, ¿ya? Entonces 50 menos 60, 10 al cuadrado, 100. Todos esos valores no aparecen, pero la suma de ellos es igual a 1000, ¿ya? Y ahí tenemos la suma de cuadrados total, suma de cuadrados de los tratamientos y suma de cuadrados de los errores. Ahora determinamos los cuadrados medios. Simplemente esa suma de cuadrados dividimos entre los grados de libertad. En el primer caso es 15 menos 1, 14, 2000 entre 14, 142,86. En el segundo caso es 3 menos 1, k menos 1, 2, 1000 entre 2, 500. Y en el tercero es 1000 entre 3 que multiplica 5 menos 1. 1000 entre 12, 83,3. El cuadrado medio de los errores, 83,3, podemos hallar también promediando las tres varianzas que hemos hallado hace rato. 250 entre 3, 83,3. ¿No? De la misma manera que en el anterior caso. La razón F. Ahí está la razón F. Ya sabemos que es igual al valor de la variación entre muestras, que es el cuadrado medio de los tratamientos, dividido por el cuadrado medio de los errores, que es la variación de las muestras, ¿no? Y eso es entonces igual a 500 sobre 83,33333. El valor de F es igual a 6. El valor de F es igual a 6. Ahora bien, todos esos valores colocamos aquí. Ahí estamos colocando. Es el cuadro ANOVA, ¿no? Tenemos ahí suma de cuadrados, tenemos los grados de libertad, tenemos los cuadrados medios y tenemos el valor F.
Todos estos cálculos ya lo hemos hecho, simplemente lo estamos sistematizando en este cuadro que se llama cuadro ANOVA, ¿ya? Ahora sí, nos vamos al procedimiento de la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. El procedimiento es el mismo, ¿no? Los 6 pasos. Formulamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, que las 3 medias son iguales, 50, 50, 50. Y la hipótesis alternativa, no todas las medias son iguales, ¿ya? El nivel de significación. Hemos planteado hace un momento una pregunta y en la pregunta hemos indicado que alfa sea 0,05. Entonces aquí digo, para el ejemplo se asume que alfa es igual a 0,05. ¿No es verdad? El tercer paso, estadístico de prueba. El estadístico de prueba es F. Aquí es F, no hay otro estadístico que se puede aplicar, ¿no? Como chi cuadrado se utiliza en determinada situación, F se utiliza en determinada situación. Y aquí simplemente recalcar, ¿no?, que los grados de libertad del numerador, que son los grados de libertad verticales, es K-1. Y para el denominador, los grados de libertad es K que multiplica a N-1, que son los grados de libertad horizontales. Eso es bien importante para buscar en la tabla. Entonces, para el ejemplo, K-1 igual a 2 es el grado de libertad para el numerador. Y para el denominador es 12 grados de libertad. Entonces, en la columna de los verticales, ¿ya?, buscamos 2 y bajamos hasta la fila 12. Y en esa confluencia está el valor de F. ¿Ya? Valores críticos y establecimiento del criterio de decisión. Aquí esta parte teórica es bien importante y aquí lo he puesto de una sola vez. En los temas 6 y 7 hemos desarrollado en forma aparte la parte teórica y luego en el ejemplo directamente los datos, ¿ya? Pero aquí estoy jugando de otra manera, ¿no? Que esté a su lado. Está a su lado. Si uno no se acuerda, está ahí. Al lado está, ¿no? Entonces, los valores críticos hay que buscar en la tabla de la distribución, ¿no? En la tabla de la distribución F. Utilizando K-1 grados de libertad y para el numerador y K por N-1 grados de libertad para el denominador. En otros términos, verticales, horizontales, ¿ya? Recordar, K es el número de programas, número de muestras. N el tamaño de la muestra. N por K el número total de observaciones, o sea, la población, ¿no? Número total del tamaño de la población. Ahora bien, nos vamos a la parte de las regiones. Este valor crítico separa, identifica la región de aceptación y la región de rechazo, la región crítica, ¿ya? La región de rechazo está formada por todos los valores observados cuya probabilidad de ocurrencia es igual o menor que 0,005. Y son los valores mayores a ese valor crítico. Son los valores mayores. En términos generales, ahí estoy poniendo F. F vamos a asumir que es el observado. Y el valor crítico es F sub alfa por
GL, grado de libertad numerador, grado de libertad denominador. Para el ejemplo, ya tenemos F para alfa 0,05, grados de libertad vertical 2, horizontal 12. Buscamos en la tabla, por cierto, hay una coincidencia en este valor de 3,89 porque son los mismos grados de libertad 2 y 12 y alfa es el mismo 0,05. El problema es diferente. Entonces, la región de rechazo, la zona de rechazo está formada por todos los valores de F observados que sean mayores a ese valor crítico. ¿Ya? Luego eso en una gráfica vamos a ver. Cálculos. Estos cálculos si hemos hecho, solamente lo trasladamos. ¿Ya? F es igual a 500 sobre 83,33 igual a 6. Ya lo hemos calculado porque su cálculo amerita otros cálculos. Por eso hemos hecho el cálculo en forma aparte, ¿no? El último paso, sexto paso, toma de decisiones. Aquí, ¿cuándo se rechaza la hipótesis nula? ¿Cuándo se rechaza la hipótesis nula? ¿Cuándo no se rechaza la hipótesis nula? Eso depende del valor crítico y del valor obtenido. Si el valor obtenido es mayor que el valor crítico, entonces cae en la región de rechazo, con una probabilidad dada, ¿no? Con una probabilidad de cometer un error alfa. ¿Ya? Y ahí tenemos la gráfica. Fíjense que el valor de F ahora está en la zona de rechazo, ¿no? Y es mayor a 3,89. Con una probabilidad de 0,05. Y la zona de no rechazar está a la izquierda de 3,89. ¿Ya? Entonces, la regla de decisión es, y esta regla de decisión está explicitado a priori en el punto 4. Hace rato al explicar esta misma parte les dije en el punto 3, no es punto 3, es en el paso 4. ¿Ya? En el paso 4 ya hemos dicho cuándo se rechaza y cuándo no se rechaza. Simplemente tomamos esos elementos y con esos elementos pues tomamos la decisión que corresponde. ¿Ya? Como F, el valor de F es igual a 6 y mayor a 3,89, debe rechazarse la hipótesis nula. Se puede rechazar a un nivel del 5% la hipótesis de que la vida útil media, horas de duración promedio de las pilas, es la misma para las tres marcas de pilas, perdón. Entonces, se rechaza y gráficamente ya está explícito, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos el nivel de significación? En vez de que sea 0,05, hacemos que sea 0,01. Las diferencias serán las mismas, serán también significativas al 0,01. A ver, veamos. En este caso, para el valor crítico, para 0,01 con grados de libertad 2 y 12, porque eso no estamos alterando, es 6,93. La regla de decisión es no rechazar si F es menor a 6,93. Rechazar la hipótesis nula si F es mayor a 6,93. Pero el valor de F es 6 y menor a 6,93. En este caso no debería rechazar la hipótesis nula. Entonces no se puede rechazar a un nivel del 1% la hipótesis de que la vida útil media, es decir, la duración promedio en horas de las pilas es la misma para las tres marcas. Y ahí está la gráfica. Fíjense, el valor crítico 6,93, ¿no?
Entonces el 6 está en la región de no rechazo al 0,01, ¿no? Como conclusión, la razón F es igual a 6, es mayor a F crítico, al valor crítico, pero menor que F crítico al 0,01. Voy a repetir. La razón F es igual a 6. La razón observada, el valor observado de F es igual a 6. Esta razón, este valor es mayor que el F observado al 0,05, pero menor al F con 0,01. Las diferencias entre las medias muestrales son significativas entonces al 5%, pero no son significativos al nivel del 1%. Ahí están las tablas al final, la tabla B y la tabla C. La tabla A la tabla B al 0,05 y la tabla C 0,01. Estas dos tablas últimas que he indicado son las que nos permiten hallar los valores críticos, ¿no es verdad? Aquí terminamos, jóvenes universitarios, señoritas universitarias. Muchas gracias por su atención y que les vaya bien a cada uno de ustedes. Estudien y estudien. Hasta luego.